Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hace 50 años, en 1969, un grupo de puertorriqueños creó en Chicago y en Nueva York una organización inspirada de los Black Panthers, los Young Lords, un grupo de jóvenes que luchó contra el racismo y la falta de oportunidades para su comunidad. Ocuparon iglesias, hospitales para ofrecer servicios básicos a una población completamente olvidada de los poderes públicos. El movimiento duró apenas 7 años, pero consiguieron cambiar muchísimas cosas. Y para hablarnos de este movimiento, hoy hace escala en París la periodista y escritora francesa Claire Guichard. Claire, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias. Bueno, Claire es autora del libro Young Lords, historia de los Black Panthers latinos, 1969-1976. Estuvo viviendo en Nueva York, trabajando como corresponsal, y es allí, leyendo sobre los Black Panthers, que se entera de que había existido este movimiento, los Young Lords. ¿Por qué decide escribir un libro sobre ellos? Al primero escribí algunos artículos, pero después, haciendo entrevistas con miembros y leyendo archivos, me dio cuenta de que hablaban de su historia con muchos detalles y gran simplicidad, y que con eso podía escribir una historia con muchos detalles muy concretos de ese movimiento. Y a mí es lo que me interesa, es la realidad concreta de la acción política. Cómo es una vida que se dedica a la política, con qué dinero, cómo afecta a las relaciones íntimas. Y todo eso lo pude explorar en la historia de los Young Lords. Los Young Lords nacen en Chicago, sí, pero paralelamente también se crea un movimiento muy fuerte en Nueva York, en el barrio, el Harlem hispano. Fue el verano de 1969. ¿Quiénes eran los miembros de los Young Lords? Que eran además súper jovencitos, algunos tenían 16 años apenas. Sí. Los Young Lords se crearon en Chicago, y al principio era un gang, una pandilla, y que como otras pandillas defendían su territorio y traficaban drogas. En 1969, el jefe de esa pandilla, que se llamaba Chacha Jiménez, que era muy joven, como 16 años, era en la cárcel. Y dentro de la cárcel encontró a prisioneros políticos de Black Muslims y se enteró de la acción de las Black Panthers. Y luego decidió transformar su grupo en un grupo político inspirado de los Black Panthers en Chicago. Pero en Nueva York la composición sociológica del grupo era un poquito diferente, porque como los Young Lords de Chicago eran hijos y hijas de inmigrantes puertorriqueños, pero habían crecido en las ciudades del norte como Nueva York, y ellos eran los primeros de su familia a ir a la universidad. Y entonces se encontraron en la universidad después de crear los Young Lords de Nueva York. O sea, que eran ya estudiantes y no miembros de pandilla, a diferencia Exactamente. de digamos, la rama de Chicago. Sí. Bueno, para escribir este interesantísimo libro se entrevista con varios integrantes de los Young Lords de Nueva York, como Dennis Oliver, Pablo Guzmán o Juan González. ¿Qué le impactó más de estas entrevistas o de estos personajes? Dennis Oliver. Sí, sin duda, porque fue a visitarla en su casa y ella me impresionó mucho con su fuerza, como su valor, su manera de hablar también, que intenté traducir en mi traducción. Y también era, como se dice en inglés, muy badass, como muy, muy fuerte. Y también fue ella muy directa, ¿no? Muy directa. Pero también sin bullshit, como se dice en inglés. Y también fue ella que me fait comprendre. Que le hizo comprender, que le hizo entender. Sí, el papel de las mujeres en el movimiento. El movimiento tenía una sección, ¿no?, de mujeres. Era algo bastante adelantado a su época. Tenía esa comisión de mujeres, eran bastante feministas, ¿no? Sí, exactamente. Y eso creo que era lo más interesante para mí, porque es muy diferente de los Black Panthers a la misma época, por ejemplo, porque al principio los hombres de los Young Lords no eran feministas para nada. Eran como los otros
como activistas de la época, pero había muchas mujeres en el movimiento y mujeres que ya tenían una experiencia política, como Denise Oliver o Iris Morales. Y ellas desde dentro del movimiento lo cambiaron para transformarlo en un movimiento explícitamente feminista y crearon espacios reservados a las mujeres. Y muchas mujeres eran muy jóvenes y para ellas, que habían crecido en una cultura sexista y machista, era algo muy importante, como un espacio de aprendizaje. Y de empoderamiento, ¿no? Exactamente. Eran como muy pioneras, ¿no? Para su época. Sí, y también ellos impusieron prácticas de igualdad real dentro del movimiento, así que, por ejemplo, los Young Lords hacían muchos programas de acción directa, como para la comunidad pobre, como desayunos gratuitos para los niños, programas de salud, y mujeres y hombres de los miembros tenían que hacerlo todo. Aunque menos visible que la comunidad afroamericana, los puertorriqueños o hijos de puertorriqueños también son víctimas de racismo y del desempleo estructural en esa época, a finales de los 60, en Nueva York. Las condiciones de vida en algunos barrios como el East Harlem eran, según cuenta en el libro, comparables a las del tercer mundo, con enfermedades como tuberculosis o el saturnismo provocado por el plomo. ¿En qué condiciones vivían los puertorriqueños? Vivían en condiciones muy, muy malas, porque como lo dijo usted, ellas son ciudadanos estadounidenses, pero eran percibidos como extranjeros, como inferiores. Y entonces su existencia era la intersección del racismo y también de todas las discriminaciones estructurales. Y entonces vivían en barrios abandonados por el ayuntamiento, barrios en que se acumulaba la basura, en que corrían las ratas. Los edificios eran en muy malas condiciones porque los propietarios no se ocupaban, ¿no? No se ocupaban de nada. Y por eso las condiciones de salud eran terribles, con enfermedades, epidemias y cosas así. Los Young Lords tienen dos objetivos: luchar contra la gentrificación y también luchar por la independencia o autodeterminación de Puerto Rico. ¿Cuál era su método de acción? Hablaba antes de las condiciones deplorables de las calles con las basuras, ¿no? Ellos fueron a la calle a preguntar a la gente cuál es el problema más importante para usted, y pensaban que la gente iba a decir es la violencia de las policías o el racismo. Exactamente, pero no, la gente respondió la basura. La basura, porque la basura era en la calle y los olores y todo. Y entonces la primera acción fue de limpiar las calles. Y después ils ont entassé les poubelles en la calle. Pusieron las basuras en un montón, ¿no? En la calle. Sí. Y pusieron fuego a esa. Y lo que eso forzó a las autoridades, ¿no? Sí. Al ayuntamiento a tomar medidas. Exactamente. Y eso es como esa método lo aplicaron en varios terrenos, como la salud, también la comida para los niños. Y entonces es una método de acción directa para hacer lo que es urgente, pero también forzar a las autoridades a tomar medidas y a hacer lo que deben hacer. Y también un elemento importante es que ellos prevenían a la prensa. Así los avisaban. Exactamente, y periodistas simpatizando con su acción escribían lo que estaban haciendo, y eso forzaba al ayuntamiento porque por evitar el escándalo. Para evitar un escándalo, lo que hacían era avisar a la prensa. Sí. Los Young Lords, y así el ayuntamiento, para evitar cualquier tipo de polémica, actuaba, ¿no? Sí, sí. ¿Qué consiguieron cambiar en los barrios exactamente con estas acciones directas, tema de basuras, con ocupación de iglesias también, sí, la People's Church, o ocupación de hospitales? Sí, creo que hay dos tipos de éxito. El primero es material, y para mí lo más importante es en la salud. Por ejemplo, las acciones que hicieron contra el problema del saturnismo se traducieron en
el pasamiento de una ley que regulaba el nivel de plomo en las pinturas, en los pisos, que fue muy importante para luchar contra el saturnismo. También crearon un centro de desintoxicación comunitaria y política que era muy pionero, ¿se dice? Sí, pionero en la época. En la época. También hay éxitos simbólicos que me parecen muy importantes también, porque la percepción de los puertorriqueños a la época era o muy violentos o muy dóciles y obedientes y silenciosos. Y los Young Lords como dicen, hicieron circular una identidad muy diferente de orgullosa y de fuerza de combate, de lucha también. Por ejemplo, por el ejemplo que daban en las calles, pero también daban clases populares y gratuitas en que contaban una historia diferente de Puerto Rico, como se podría decir, una contrahistoria en que hablaban más de las revueltas, del movimiento independentista, y que los testimonios lo dicen, que era una historia que los jóvenes puertorriqueños aprendían. No lo aprendían nunca se les enseñaba. Exactamente. Y también tuvieron ese rol de educación y de toma de conciencia, tal vez de identidad. Sí, de incapacitación. Bueno, esta organización no duró muchísimo, duró unos 7 años. ¿Por qué se desintegran los Young Lords? Porque en 1971, entonces 2 años después de su creación, hicieron un choix. Una elección. Una elección estratégica que fue el principio del fin. Porque había ese doble objetivo. Mejorar las condiciones de los habitantes puertorriqueños y afroamericanos también en los guetos y la independencia de Puerto Rico. Y después de un tiempo, algunos miembros del Comité Central, que era la instancia de decisión, se dijeron, pero si luchamos por la independencia de Puerto Rico, tenemos que ir a Puerto Rico. Lo que parecía lógico, pero no conocían nada de la realidad de Puerto Rico, no tenían vínculos políticos allá. Su base era las ciudades del norte, pero hubo un voto. ¿Sí? Y el comité decidió de mandar a miembros, a gente, a dinero también en Puerto Rico. Y eso fue un fracaso, porque no conocían a gente allá, que los grupos políticos allá le percibieron como intrusos. Y entonces, después de un año terrible, tuvieron que regresar. Y eso creó una división y desvirtuó, ¿no? Un poco y después la naturaleza de ese movimiento. Completamente. Un fin muy, muy triste por un movimiento que había comenzado y que por 2 años tuvo un éxito muy real en los barrios. Pues muchísimas gracias, Claire Guichard, autora del libro Historia de los Black Panthers latinos, esos Young Lords de 1969 a 1976. Gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.